Hola, mi nombre es Daniel Isaac y hoy veremos un video sobre las líneas rectas y los ángulos. Empezaremos con los ángulos. Empezaremos diciendo que un ángulo está formado por dos rectas secantes. Ambas coinciden en un punto que llamamos vértice y el resto de los puntos pasan a formar lo que nombramos como lados. Los ángulos tienen una amplitud que se mide en grados. Y en lo último, como podemos ver aquí, cada ángulo tiene una vértice, tiene los lados y la amplitud de la abertura. Ahora la línea recta. La línea recta en el terreno de la geometría es una sucesión indefinida que continúa de dos puntos. El adjetivo de recto en tanto alude a aquello que no tiene ángulos ni curvas. Igual se define como la sucesión continua e indefinida de dos puntos en una sola dimensión, o sea que no posee ningún principio ni un fin. Pasando con las propiedades de los ángulos, tenemos que estos tienen dos tipos. Tenemos los ángulos internos, que es un ángulo formado por dos lados de un polígono que, como comparten un extremo en común, está contenido dentro del polígono. La suma de los ángulos internos de un polígono de n cantidad de lados es de 180 grados menos 2. Y los ángulos externos son los ángulos que prolongan a los internos. Para calcular el lado externo se resta el lado interno a 180 grados. La suma de todos los lados de los ángulos externos de un polígono suman igual a los 360 grados. Y aquí se pueden ver los ángulos externos, que son los que sobresalen de la figura. Pasando a las características de los ángulos, tenemos que todos los ángulos constan de dos partes. El vértice, que es el punto exacto en el que se chocan las dos rectas y del que se originan los lados. Los lados, que son las partes de las dos rectas que forman en sí el ángulo y que parten desde el mismo punto, además de que es importante saber que estas nunca se encuentran nuevamente. Dependiendo de la apertura de los lados, se puede identificar a los ángulos de la siguiente manera. Tenemos el ángulo recto, que está formado por la intersección de dos rectas perpendiculares entre sí, entonces su medida es de 90 grados. Tenemos el ángulo agudo, que la apertura que tiene es menor a la del ángulo recto. Tenemos el ángulo perigonal, que en este tipo de ángulos los lados están sobrepuestos, entonces su medida es de 360 grados. Y tenemos el ángulo llano, que en los lados se intersectan de tal forma que no se diferencia entre el inicio del primer lado o del segundo. Dicho de otro modo, ambos lados se encuentran sobre una misma línea, su medida es de 180 grados. Y tenemos el ángulo obtuso, que este tipo de ángulos tienen una apertura de mayor ángulo que el recto. Bueno, y eso serían las características de los ángulos. Ahora pasamos con la línea recta. Las propiedades de la línea recta: tenemos que una recta es vertical cuando tiene una pendiente infinita. Cualquier recta, excepto con una pendiente infinita, se puede escribir de una forma simplificada. Por ejemplo, y es igual a mx más b, como pueden ver aquí. Igual tenemos que si dos rectas son paralelas, si y solo si tienen la misma pendiente. Las rectas paralelas al eje x tienen pendiente 0 y las rectas paralelas al eje tienen pendiente infinita. Pasando a las características de la línea recta, algunas de las características son que la recta se prolonga al infinito en ambos sentidos. La distancia más corta entre dos puntos está en una línea recta en la geometría euclidiana. Y la recta es un conjunto de puntos situados a lo largo de la intersección de dos planos. Ahora, pasando a otro, tenemos los tipos de líneas rectas según el espacio entre la disposición. Tenemos la línea horizontal, que estas líneas son aquellas que tienen la dirección de la línea del horizonte, se desplazan de derecha a izquierda y viceversa, además de ser perpendiculares en el ángulo de 900 grados. En línea vertical tenemos igual la línea recta vertical, que las líneas verticales son aquellas cuya trayectoria se realiza en dirección arriba, abajo o a la inversa. Y la línea oblicua,
Este tipo de líneas son las que no tienen la dirección vertical ni horizontal, ni forman ángulos rectos, ni se pueden cruzar entre ellas. Ahora otro tipo de líneas son los tipos de líneas rectas según la posición entre ellas. Tenemos las líneas rectas paralelas. Estas se encuentran en un mismo plano y mantienen una cierta distancia entre sí, pero nunca se cruzan, ni se acercan, ni llegan a tocarse en ningún punto, ni siquiera sus prolongaciones. En las líneas rectas perpendiculares son un caso particular. Estas líneas, además de cortarse en un punto, forman entre sus cuatro ángulos un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. Y por último tenemos las líneas secantes, que este tipo de líneas se cortan en un punto y las dos líneas rectas forman cuatro ángulos, ninguno de ellos recto. Y bueno, eso sería todo por lo de la línea recta y ángulos. Espero que les haya gustado mi video. Hasta luego.